el mejor día, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. Bueno, gente bella, estamos de vuelta en sábado en la noche, esta vez a casa llena y con una invitada y una colega muy respetada y muy querida, Carmela Longo. Bienvenida. Gracias otra vez por esta invitación. Muchas gracias. Me estaban haciendo coco con el quesillo, ¿verdad? Porque ustedes saben que yo no como azúcar. Claro, pero estaba buenísimo. O sea, al margen, tápate los oídos para poder decir que estaba buenísimo. No, Vanessa me prometió que me iba a dar. Ah, ok. Pero uno, ¿qué? ¿Sin gluten? Sin No. Ah, ok. Pero como es mi hijo. Ok. Mira, Carmela, cuéntanos. Bueno, mira, yo había mandado un orden de chisme, pero voy a aprovechar. Yo cuando lo mandé no sabía que iba a estar Roberto Lugo, que estuvo aquí, porque hay un chisme que pasó ayer en la rueda de prensa que tiene que ver un poco con ese show que está ahorita dándose en el Poliedro. Ayer en la rueda de prensa estaban todos ellos, todos los artistas, estaba Roberto Lugo, Willy González, estaba Marianela, estaban todos los invitados nacionales e internacionales. Y Hansel Camacho llegó más tarde. Entonces llegó disculpándose, llegó después que ya había comenzado disculpándose porque había mucho tráfico y no sé qué. Total que un colega hace una pregunta a propósito de un comentario que hizo un productor muy conocido de salsa, de que la salsa estaba muriendo, que los salseros no se habían renovado y no sé qué. Bueno, me cuentan que ese señor se ha parado, después que respondieron algunos, se ha parado, levantado de la rueda de prensa, bravísimo, y empezó a regañar a los periodistas porque parece que habían unos colegas que se encadenaban haciendo las preguntas, ¿sí? Mira, y entonces... Cualquier parecido es pura coincidencia. Bueno, yo no estuve, pero me lo puedo imaginar porque lo he vivido en otras. Y entonces comenzó a decirles que lo que pasa es que hacían 5 preguntas en una, entonces aquello no se volvía dinámico, entonces que eso era un fastidio. Total que una escena que me dice no solamente es el regaño a la prensa, sino que también sus colegas se quedaron fríos. Los demás artistas se quedaron así hasta que alguien trató, tú sabes, como de suavizar la cosa, y entonces, pero que la actitud de Hansel Camacho dejó mucho que desear, y eso me dicen que obligó que parece que hay una idea de llevar este espectáculo a otras ciudades en algún momento, y bueno, parece que no lo van a invitar. Después de eso. Lo van a dejar excluido. Sí, señor. Se va a quedar como la guayabera. Sí, señor. Bueno, porque... Eso me acuerdo, no sé si tú debes recordarlo, Orlando, si tú estabas hace años en el Hilton, una escena con Jerry Rivera, ¿te acuerdas? Claro, que fue muy heavy. Yo, de hecho, la comenté la semana pasada, Sí, hace fue o la poquito. antepasada. La primera rueda de prensa que dio Jerry en Venezuela. Que además estaba muy jovencito. Que él no tenía preparación, era la primera vez que se enfrentaba a los periodistas y fue una experiencia bastante tensa, tanto así que un colega que sabemos, que conocemos, o sea, se paró y lo sermoneó, ¿no? En medio del encuentro. Pero quería comentar, a propósito de lo que estabas contando, que, bueno, yo no participé en la entrevista con Roberto Lugo aquí en el estudio, pero de verdad que quería destacar, o sea, la buena voluntad de lo que significa venir a cumplir un compromiso cuando no te han abonado ni siquiera el 50% de los honorarios. Porque yo le pregunté a su manager si había sido así, me dijo que no habían recibido $0. Y que así todo ellos decidieran pagar los pasajes, pagar el hospedaje, todo lo que es el traslado, para estar presentes esta noche en el Poliedro. De verdad que me quito el sombrero con Roberto Lugo. Aparte Pero además que habla una de las figuras, ¿no? Sí, Que claro. del cartel. Aparte que dice muchas cosas, pero primero es un desprecio y una poca valoración, bueno, valoración cero hacia el artista, y además, bueno, una burla, un robo y una estafa, porque así lo calificó durante la conversación que tuvimos con Dario. Y lo que hemos comentado en otras oportunidades a propósito de incidentes puntuales, que eso afecta de una manera negativa cómo se está moviendo el mercado de los conciertos en Venezuela, porque esos son voces que se pasan entre las grandes empresas internacionales y se crea un precedente negativo hacia Venezuela como mercado. Entonces, Pero de verdad que fíjate, fíjate, Orlando, yo quiero resaltar allí algo. A mí me parece maravilloso que un artista de esta talla
artista se siente hoy en nuestro estudio, diga nombre y apellido del Claro, señor claro. que estafó, igual cuando se hizo lo de Romeo Santos, cuando sucedió todo este percance durante su presentación, que se digan los nombres públicamente para que entonces estos personajes no vuelvan a causar el daño a la industria de nuestro país. Claro, Sí, porque el al final el público sepa. fanático es el Es que... el perdedor, es el que claro, sale además este show, afectado. bueno, tenía un problema de taquilla que lograron moverla cuando pusieron las entradas más económicas en la aplicación esta, que se ha hecho muy famosa para adquirir cosas, ¿no? Entonces allí lograron de verdad mover la taquilla porque el espectáculo no iba muy bien. Eso tampoco era un secreto, porque además este espectáculo era de diciembre, se cambió, movió. era en el CCT. La se pasó- fecha 13 de Sí. que todavía no es quincena. Sí, entonces, o sea, hubo un esfuerzo importante para que la gente pudiera ir, entonces esos gestos así como de, además Roberto, yo estaba arriba con Tania esperando, con Tania Sarabia, y él se puso a conversar de su esposa, que es venezolana, del papá de su esposa, de cómo la admiraban, o sea, dice Muy, no, mucho. no, Sí, sí, admirable. dice Yo mucho. siempre digo que un artista no se reconoce solamente por su talento, esa es una de las cualidades, pero Las ser un gran acciones. ser un gran ser humano y mostrarse tan humilde y tan cercano al público y a nosotros lo hace ser una gran Las acciones son estrella. más elocuentes que las palabras. ¿Seguimos? Por favor. ¿Seguimos? Claro. ¿Paramos? Tiene No. cargada Seguimos, información. sí. Bueno, vamos a ver si logro acordarme el orden. Hay una información por allí de una obra que se llama El Principio de Arquímedes, que se está presentando ahorita en el trasnocho. Y bueno, me cuentan que esa obra originalmente le iba a hacer, o llamaron para que le hiciera José Ramón Barreto. Ok. Pero algo pasó allí que no se hizo, al final no se dio la negociación y parece que tiene que ver un poco con el papel que era, porque bueno, obviamente era el protagonista, pero el papel le pedía al protagonista que tenía que salir sin ropa, o por lo menos con poca ropita. Entonces parece que eso no le funcionó a José Ramón y entonces ahora la está haciendo otro actor, ¿no? Entonces eso marcaba de alguna manera el regreso de José Ramón Barreto a las tablas venezolanas. Después dijeron que era porque estaba haciendo una película con Irene S., pero hasta donde entiendo esa película ya la hicieron, o sea, no es de ahora. Una que se estuvo promocionando esta semana en las Carmela, redes. pero este caso de José Ramón no te recuerda a lo que sucedió con María Casemprún hace algunos años y un montaje Sí, en el claro. Teatro Teresa Carreño, producido, dirigido por Luis Fernández, Claro. donde la primera escena pedía que ella saliera en topless Sí, claro. y Mariaca se negó a hacer eso. Me recuerda, no sé si tú recordarás una Sí, sí. escena. Lo con- recuerdo, no, lo recuerdo perfectamente, recuerdo la polémica también, incidente, porque sí. obviamente ahí había dos versiones. Una versión de la producción, en la que estaba involucrado, por supuesto, Luis Fernández, que decía que cuando se llegó a la negociación del personaje, eso estaba estipulado, y la otra versión, que era la de Mariaca, que decía que a ella nunca le dijeron que ese desnudo estaba incluido. Entonces, bueno, ahí al final es la palabra de uno contra la palabra No, pero del por lo otro, que ¿no? entiendo, José Ramón sí sabía, o sea, sí le habían dicho el papel y bueno, está en su derecho. Bueno, de aparte no aceptarlo. sería la Claro. primera vez que veríamos a José Ramón así, porque cultura pop, hay videos, Bueno, videos en las redes sociales. Hubiera sido maravilloso luego de saber este tema, conversar con él, pero José Ramón se niega a venir Sí. a nuestro ¿Ah, sí? estudio. Ay, yo no Hace me sabía poco, ese chisme, no me lo claro, sabía. hace Escucha, poco escucha, Carmela. lo entrevisté en los premios Pepsi y luego que le hago la entrevista, creo que él no sabía que era para sábado en la noche, le pregunto que cuándo puede regresar a nuestro estudio, llegar hasta nuestro estudio, sanar quizás esa herida que en algún momento para él se abrió y hacer las paces. Y él, bueno, se negó rotundamente y me dejó casi hablando sola. Recordemos que eso se dio también, creo que fue por una entrevista, por un invitado que estuvo acá también. Se que- hizo, no lo voy a decir al aire porque Claro. no quiero seguir echándole leña al fuego, pero efectivamente José Ramón tiene vetado al programa sábado en la noche. No quiere venir Ay, para acá. perdón. A propósito No, de, vale, pero es de una entrevista noticia. que se hizo vía Zoom en un momento determinado, después de que además había circulado también su video íntimo con una actriz ecuatoriana. En ese momento, además, nosotros defendimos a José Ramón, nos pusimos de su parte en todo lo que había pasado, pero bueno. Pero ahora sucesos bien, aquí cada posteriores- invitado puede llegar a dar su versión de cualquier Claro, historia. claro. Somos un medio de comunicación y aquí aceptamos. Es más, hubiese sido maravilloso
maravilloso que se sentara en este sofá también a conversar Claro. con nosotros. Bueno, pero acerca- obligado ni los No, zapatos, no, de hermana. que sea Y si necesario. alguien no te quiere... Además que me parece que es un hombre súper talentoso, Claro. que ha hecho cosas maravillosas, de verdad, para dejar en alto el nombre de nuestro país. Esperemos que en algún Y la momento- película Vuelve a la vida, ahí hacía un papel maravilloso, Claro que estaba sí. muy, muy bien. O sea, aquí no estamos, además, No, creo no que cuestionando su talento, para nada su talento, su en talento, lo además, absoluto. fue una negociación que no llegó a término y bueno. Claro. Mira, gente bella, ¿y qué más tienes? Bueno, por ahí también me conseguí la semana pasada a Michelle de Andrade, ¿se acuerdan de Sí, ella? claro. Que fue la protagonista de la última telenovela que se hizo en este país, Sí, de Para Verte Mejor. Bueno, entiendo que la semana pasada Alejandro dio aquí un chisme de de la película de Ali Primera. Bueno, ella es la que va a ser de Sol Musset en esta, ¡Qué bella! en esta película. Pero pero Ya la están grabando, la está dirigiendo Daniel Yegres, que fue el que hizo Tarcarí de Chivo, una película que se estrenó a final. pero en una etapa temprana porque obviamente hay Claro, una diferencia de edad sustancial claro, bueno, entre porque Michelle es y una Sol biografía Musset. que se está haciendo, una película biográfica Desde que sobre se el conocieron personaje. Sol y Ali y tal, y no sé cuánto. Ay, qué chévere. Bueno, chévere también son los comerciales que vienen a Ay, continuación. sí, Sí, porque ya vine a ya- hacerlo, por eso ya- me callé. Por Ya. Es favor, momento porque de- si no- Ya- si Mira, no- ¿tú por qué no hablas? ¿Cómo? ¿Por qué no hablas? Es que te estoy escuchando y me nutro de todo esto. Vámonos a comerciales, mi amor, porque si no nos vamos a pasar la cuchilla. Vámonos, dale, ruédala.